Abre tu Biblia, por favor, en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Somos una iglesia de Cristo Abarcante comprometidos con Jesús y con su evangelio, porque queremos hacer discípulos de Jesús que crezcan en fe, que crezcan en amor y que crezcan en servicio. Por eso vamos a continuar estudiando Juan, capítulo 5. Casi llegamos al final de la carta. Me vi realmente muy tentado a abarcar el resto de la carta, pero creo que iba a ser demasiada información, demasiado tiempo el que íbamos a estar aquí. Entonces decidí nada más tomar un par de versículos a través de los cuales, como te decía, Juan comienza a cerrar su carta, pero lo hace de una forma bastante profunda y bastante interesante. Y a través de los versículos que vamos a estudiar, quiero que consideremos 4 puntos. Generalmente te doy 3 puntos, pero el día de hoy vamos a ver 4 puntos muy importantes que nos van a ayudar a identificar si las peticiones que estamos trayendo delante de Dios están alineadas a su voluntad. Y si no, ¿cómo es que esas peticiones, las peticiones que tú y yo traemos delante de Dios, cómo podemos hacer para que se alineen a la voluntad de Dios? Y por consecuencia, que sean peticiones que Dios responda. Entonces, hoy vamos a ver esos 4 puntos. Y si ya estás ahí, acompáñame a darle lectura. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, nada más. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y me voy a detener ahí. Y permíteme orar para poder continuar. Mi Dios, gracias porque como cantábamos ahorita, Señor, hemos venido a adorarte, hemos venido a bendecir y exaltar tu nombre. No porque tú lo necesites, Señor, no porque tú necesites ser adorado, no porque tú necesites que tu nombre sea exaltado, tú puedes hacerlo por ti mismo, Señor. Es nuestro corazón el que necesita recordar y necesita alinearse a esta realidad de que necesitamos bendecirte, de que necesitamos caminar en adoración a tu nombre, Señor. Por eso lo hacemos, Señor. Y mientras alabamos y te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor, tú nos bendices. Entonces, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos hacer, Señor? ¿Qué más podemos hacer si no es adorarte y alabarte, Padre? Entonces, Señor, que esta mañana tu nombre, el poder de tu Espíritu, haga lo que solamente Él puede hacer, que es tocar nuestros corazones, transformarnos, hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Te lo pido en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Quiero empezar recordándote parte de lo que vimos la semana pasada, porque está completamente ligado a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y es que a lo largo de la carta, Juan nos dejó 4 evidencias que desde su entendimiento nos ayudan a tener certeza si alguien verdaderamente ha nacido de Dios y ha confesado a Jesús como el Hijo de Dios. Y la primera es que tiene la gracia, dice Juan, para reconocer su pecado y para confesarlo. La segunda es que tiene la gracia para creer que a través del sacrificio de Jesús encuentra en Dios perdón y restauración. La tercera es que tiene la gracia para anhelar el poder caminar no en perfección, pero sí en obediencia a la palabra de Dios y a su voluntad. Y la cuarta es que tiene la gracia
para poder amar a otros de la misma forma en que Dios le ha amado a Él. Estas son 4 características que dan evidencia de un corazón que verdaderamente ha nacido de Dios y que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, empiezo recordándote esto porque, como te decía antes, Juan se perfila al cierre de su carta con un par de declaraciones bastante interesantes. Y quiero leerte nuevamente el versículo 14. Dice: y esta es la confianza, y marca esa palabra confianza, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿Él qué nos dice ahí? Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, podemos tener la certeza, la esperanza, la seguridad de que Él nos oye. Ahora, creo que se entiende, pero en el contexto, la palabra conforme, en el texto original, es una palabra griega que se usaba para indicar cuando algo era adaptado para indicar cuando algo estaba de acuerdo con algo o en una misma dirección. Eso es lo que se refiere la palabra conforme. Algo adaptado, algo que está de acuerdo con otra cosa o que va en una misma dirección. Y lo que Juan nos presenta tiene este contexto. La idea de que nuestras oraciones, la idea de que nuestras peticiones sean adaptadas, que vayan en la misma dirección y de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, quiero que medites en esto, porque esta promesa es algo a lo cual tú y yo solamente podemos accesar cuando poseemos las 4 características que desde el entendimiento de Juan tiene todo aquel que ha nacido de Dios. Es algo a lo cual tú y yo podemos accesar cuando reconocemos y confesamos nuestro pecado, cuando creemos que en Jesús hay perdón y redención, cuando anhelamos caminar en obediencia y cuando hay un anhelo por amar a otros de la misma manera en la que Dios nos ha amado. ¿Por qué? Porque si te fijas, la base sobre la cual descansa esta promesa es el pedir conforme a su voluntad. Y este es el primer punto que quiero que te lleves. ¿Cuántos puntos te voy a dar hoy? 4. Este es el primer punto que quiero que te lleves el día de hoy, porque pedir conforme a la voluntad de Dios es algo que solamente un corazón que verdaderamente ha nacido de Él tiene la gracia para poder hacer. Solamente un corazón que ha nacido de Dios tiene la gracia para poder pedir conforme a su voluntad. Es decir, nacer de Dios nos alinea, nos pone en la misma dirección para poder pedir ya no conforme a nuestra voluntad, ya no conforme a nuestros deseos, ya no conforme a nuestros planes, sino conforme a la voluntad y a los propósitos de Dios. Por eso dice Juan en el versículo 14, esa es la confianza que tenemos en Él. Esa es la seguridad que tenemos en Él. Saber que ahora tenemos la gracia para poder pedir conforme a su voluntad, de manera que no exista ningún impedimento para que lo que pidamos sea dado. Que no exista impedimento para que tu petición y mi petición delante de Dios pueda ser respondida. ¿A cuántos les gusta eso? Yo estaba preparando eso y decía: Señor, amén, que todo lo que pida me sea dado. Pero creo que la clave, creo que es importante resaltar y
y poner mucha atención a conforme a su voluntad. Porque de la misma manera, como dice en el versículo 15, así como tenemos la seguridad de que Jesús o de que el Padre oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que le pedimos. Y sabes, esto es hermoso, esto es glorioso, porque eso significa que para que nuestras peticiones sean respondidas, no es necesario, ojo con esto, para que tus peticiones delante de Dios sean respondidas, no es necesario que alguien más pida o que alguien más ruegue por ti. Porque bajo la nueva naturaleza que tienes en Jesús, tienes la gracia para poder pedir conforme a la voluntad de Dios y la seguridad de que te será dado lo que pidas. Por eso dice el autor de Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos un sumo sacerdote que no es indiferente a nuestra realidad, sino por el contrario, la entiende, se identifica y está ahí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces, para que tus peticiones, para que mis peticiones puedan ser oídas y puedan ser respondidas, yo no necesito que alguien más pida por mí, que alguien más ruegue por mí, sino que yo mismo puedo hacerlo. ¿Tiene sentido esto? Entonces, pastor, o Quique, como quieras decirme, si yo mismo puedo orar y recibir conforme a la voluntad de Dios, ¿por qué entonces constantemente nos están animando y nos están recordando que dejemos nuestras peticiones de oración en las tarjetitas que están en la entrada? ¿Para qué? Si yo puedo orar por mí, si yo puedo orar conforme a la voluntad de Dios y tener la seguridad de que mi oración va a ser respondida. Buena pregunta. Pero mira, el Evangelio, además de rescatar y borrar nuestro pasado y asegurar un futuro eterno en la presencia de Jesús, también crea un nuevo tipo, si podemos llamarlo de esa manera, pero un nuevo tipo de comunidad de fe en el que nuestra naturaleza egocéntrica e individualista es transformada por una nueva naturaleza en el que el amor, la unidad, la generosidad, la compasión, el perdón se vuelven parte central de esta comunidad. Eso quiere decir que al ser despojados de ese egoísmo individualista, ahora hay espacio para que mis cargas genuinamente se vuelvan tus cargas. Al ser despojados por el Evangelio de ese individualismo egoísta, hay espacio para que tus luchas genuinamente se vuelvan mis luchas, para que mi gozo se vuelva también tu gozo. Y ese es el distintivo, y es a donde queremos llegar. Pero ese es el distintivo de una iglesia que ha sido profundamente marcada por la gracia y el poder del Evangelio, que se vuelve una comunidad que, unidos por la fe y unidos por el amor de Dios, nos permite sufrir juntos, nos permite gozarnos juntos, nos permite crecer juntos, aprender juntos, alabar y adorar juntos, nunca aislados. Si tu vida ha sido verdaderamente impactada por el poder del Evangelio, no puedes, por naturaleza, vivir un cristianismo aislado, apartado. Eso te lleva
a buscar comunidad, eso te lleva a participar, eso te lleva a caminar en unidad con otros. Por eso, aunque cada uno de nosotros podemos orar conforme a la voluntad de Dios y recibir conforme a esa misma voluntad, tenemos las tarjetas de oración y te recordamos y te animamos continuamente a que dejes tu petición si es que tienes alguna, a que vengas y te sumes a la reunión mensual de oración porque queremos hacer equipo contigo. No queremos orar por ti, ojo con eso, no queremos orar por ti. Queremos orar contigo. Queremos unir tu fe a nuestra fe. Porque y así poder celebrar juntos cuando la voluntad de Dios es hecha. Por eso, sí, tú puedes orar por ti mismo y hacer que Dios responda si pides conforme a su voluntad, pero creo que es más hermoso, es más glorioso cuando juntos, como un solo cuerpo, como un solo hombre, oramos por las mismas cosas, porque eso nos permite celebrar y alegrarnos y gozarnos cuando viene la respuesta de Dios conforme a su voluntad. Entonces te animo, aprovecho para animarte. Si tienes peticiones de oración, déjalas. Si puedes venir a la reunión mensual de oración, únete. Y mira, es curioso, pero algo que como pastores muchas veces escuchamos, algo que como pastores mucha gente se nos acerca es a pedirnos que oremos por ellas para que Dios los ayude con ciertas cosas o para que Dios les responda en cierta necesidad que esa persona está atravesando. Y créeme, cuando tú vienes conmigo o con alguien más, lo hacemos y lo hacemos con gusto. El problema, y no estoy diciendo que sea siempre, pero hay veces que este pastor ore por mí, es que muchas veces viene bajo la idea de que por ser pastor hay una conexión más profunda o especial con Dios. Y por consecuencia se cree que la oración va a tener mayor efecto y tener mayor rapidez para ser respondida. Pastor, como usted está más cerca de Dios, pues écheme la mano, ore por mí, ¿no? Pastor, use sus influencias con el jefe, ¿no? Para que responda más rápido. Y no, ¿sabes? La realidad es que al pie de la cruz el piso es parejo. La realidad es que al pie de la cruz el piso es parejo. Y el mismo efecto que tienen tus oraciones, las tienen las mías. El mismo tiempo que Dios va a tomar en responder cuando tú le oras, es el mismo tiempo que va a tomar en responder cuando yo le oro. Porque sabes, ante la cruz, ante Jesús, no hay diferencias. Ante Jesús no hay jerarquías. Ante Jesús no hay niveles donde unos estén más arriba que otros. Al contrario. Pero lo que sí hay, y ojo con esto, lo que sí hay al pie de la cruz es corazones dispuestos o no a humillarse y a negarse a sí mismos para poder pedir conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que sí hay delante de la cruz de Jesús. Corazones dispuestos a humillarse y a negarse a sí mismos para poder pedir no conforme a nuestra voluntad,
sino conforme a su voluntad. Y ese es el segundo punto de hoy. Porque un carácter humilde y dispuesto a negarse a sí mismo es la base que va a sostener oraciones conforme a la voluntad de Dios. Y tú y yo necesitamos tener eso en nuestro corazón. Tú y yo necesitamos un carácter humilde y dispuesto a negarse a sí mismo para que podamos tener oraciones conforme a su voluntad. Y sabes, eso muchas veces duele. El tener un corazón humilde y dispuesto a negarse a sí mismo muchas veces demanda de nosotros más de lo que probablemente estamos dispuestos o quisiéramos dar. Poder decir como Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, créeme, es una verdadera prueba a nuestra fe y a nuestra obediencia. ¿Por qué? Y creo que este es el punto clave de este mensaje. Porque antes que cualquier otra cosa, y escucha esto bien, por favor, porque antes que cualquier otra cosa, la voluntad de Dios es transformar tu carácter y el mío. Ahí está. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Transformar nuestro carácter. Mira, no pierdas primera de Juan, pero ve a Romanos, capítulo 8, versículo 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas, y subraya ese todas, por favor, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que fueran hechos conforme. ¿Recuerdas qué significado tiene la palabra conforme? En una misma dirección, estar de acuerdo con o moldeado a. ¿Te das cuenta? Dice Pablo, a los que aman a Dios, o tomando las palabras de Juan, a los que han nacido de Dios, todas las cosas, todas. No dice las cosas buenas, no dice las cosas malas, no dice las cosas que nos gustan, dice todas las cosas le ayudan para bien. ¿Por qué? Porque a través de ellas, a través de todas las cosas, Dios va moldeando y fortaleciendo nuestro carácter, con el propósito de que sea un carácter cada vez más parecido al carácter de Jesús. Por eso es que todas las cosas nos ayudan para bien. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios 5:17, y si puedes anótalo, pero el apóstol Pablo en esta porción dice que las cosas viejas pasaron porque absolutamente todas son hechas nuevas. Y eso involucra transformar y fortalecer nuestro carácter. Eso involucra transformar y cambiar lo que somos. Eso involucra renovar nuestros deseos, nuestras prioridades. Y tienes que saber esto, porque ese es el compromiso del Padre y su voluntad para nosotros, para los que hemos nacido de Dios y bajo cualquier circunstancia. Ser transformados en nuestro carácter, en nuestra naturaleza, a la imagen y a la naturaleza de Jesús. Y Jesús dijo, aprendan de mí,
porque soy manso y soy humilde de corazón. Entonces, ¿cuáles son las peticiones que son hechas conforme a la voluntad de Dios y que por lo tanto van a recibir una respuesta? Y este es el tercer punto de hoy. Las oraciones que son hechas conforme a la voluntad de Dios son las que buscan como prioridad un cambio de carácter sobre el cambio externo. ¿Tiene sentido eso? Son las que antes de buscar que las cosas cambien, buscan que el carácter sea transformado. Mira, hasta hace poco, relativamente poco, yo creo que iniciando este año, mi oración era que Dios cambiara algo que desde mi opinión era necesario que cambiara. Y sin exagerarte, mi oración como por 5 años fue exactamente la misma. Dios, cambia esto. Mira, Dios, si tú cambias esto, yo voy a poder hacer mejor estas cosas, yo voy a poder estar más completo, más feliz, ¿no? Más tranquilo. Por favor, Señor, cambia esto. 5 años. Y durante esos 5 años no vi la respuesta de Dios. Al contrario, yo sentía que cada vez más las puertas se cerraban ante esta petición. Y debo confesarte que me frustré con Dios y que renegaba con Dios y que más que orar a veces eran quejas delante de Dios porque no veía una respuesta de su parte. Hasta que un día, y es curioso la forma en la que Dios me hizo entender que si Él cambiaba externamente lo que yo le estaba pidiendo que Él cambiara, estaría dejando pasar la oportunidad de transformar un lado de mi carácter que era urgente que Él cambiara. Y sabes, a través de esto pude entender que el problema no era lo que estaba pasando a mi alrededor. Pude entender que el problema era la falta de contentamiento y la queja que habían echado raíz en mi corazón. Y que eso estaba dirigiendo mis emociones, que eso estaba dirigiendo mis pensamientos, que eso estaba dirigiendo mis acciones. Y que si Dios cambiaba externamente lo que yo le estaba pidiendo que cambiara, rápidamente mi corazón iba a encontrar otra cosa de la cual quejarse. Rápidamente mi corazón iba a volver a sentir la falta de contentamiento por lo que sí tenía, por lo que no tenía, en lugar de alabar y dar gracias por lo que sí tenía y por lo que Él me había dado. Déjame decirlo así, pero muchas veces, pedimos salud, pedimos provisión, pedimos ánimo, pedimos discernimiento para poder tomar buenas decisiones que nos favorezcan, pedimos fortaleza para enfrentar los diferentes retos que la vida nos presenta. Y nos pasamos mucho tiempo de nuestra vida enfocando nuestras oraciones en este tipo de cosas. Y está bien. No te estoy diciendo que no lo hagas. Dios puede darte salud, Dios puede proveerte, Dios puede quitarte, Dios puede ponerte. Jesús mismo, Jesús
Se acercó a un hombre paralítico y cuando se enteró que llevaba 38 años enfermo, Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Entonces la Biblia no nos dice que no pidamos cosas como estas. Pero si meditas un poco en esto, ¿de qué sirve o de poco sirve que la salud de alguien sea restaurada si su corazón va a seguir creyendo que la paz y el gozo que necesitan está fuera de Jesús? Y va a continuar buscando esa paz y ese gozo desesperadamente. ¿De qué sirven que los problemas de alguien sean totalmente resueltos si su corazón va a seguir ansioso por llenar el vacío que hay en él, fuera de la presencia y del deleite de Jesús? ¿De qué sirve que Dios transforme completamente lo que está pasando alrededor de una persona si su carácter no tiene la fuerza para poder frenarlo cuando es tentado a actuar en base al impulso de una emoción? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve que ganes todo el mundo si tu alma se está perdiendo? Por eso, antes que lo externo, Dios quiere llegar a lo profundo de tu corazón, a lo profundo de tu carácter, para cambiar lo que verdaderamente necesita ser cambiado en tu vida y en la mía. Ahí es a donde Dios quiere llegar. Si más o menos me conoces, sabes que me encantan programas como de realities, ¿no? Y hace muchos años había un programa que fue como un boom en Estados Unidos y aquí en México al menos, que se llamaba Extreme Makeover, ¿no? Extreme Makeover. Yo sé que mi inglés es casi nativo, entonces perdona la pronunciación. Pero era un programa en el que una asociación se dedicaba a reconstruir casas de familias que a lo mejor no tenían los recursos suficientes para poder arreglar su casa. Y todas las casas a las que llegaban eran casas viejas, eran casas sucias, eran casas deterioradas. Y lo que hacían en este programa era llevarse durante una semana a la familia que habitaba en esta casa de vacaciones. Se los llevaban a Disney World, se los llevaban a Hawái, se los llevaban a diferentes partes para que mientras que su casa estaba siendo remodelada, ellos estuvieran descansando y pasándosela bien. Cuando la familia llegaba de estas vacaciones, encontraban una casa completamente transformada, muebles nuevos, todo absolutamente nuevo, adecuado a las necesidades de cada miembro de la familia, ¿no? El problema con este programa es que los hábitos, las costumbres, la educación de las personas que habitaban estas casas nunca fue cambiado. Siguieron con los mismos hábitos, con las mismas costumbres, con las mismas cosas. Eso provocó que al poco tiempo, y puedes buscar en internet cómo hay información acerca de esto, pero cómo al poco tiempo esas mismas casas que en un momento lucieron nuevas por los hábitos, las costumbres, la educación de las personas que nunca cambió, volvieron a ser esas mismas casas viejas, sucias y descuidadas de antes. Porque el problema no era la casa, el problema no era en donde habitaban,
el cambio externo solo dio solución temporal, pero hizo evidente que el problema no era la casa, sino quienes habitaban esa casa. Y sabes, Dios puede cambiar las cosas que pasan a nuestro alrededor. Dios puede y podrá cambiar cualquiera que sea tu circunstancia. Pero si tu carácter no cambia, si lo que hay aquí no cambia, no es limpiado, no es restaurado, no es modelado o conformado a Jesús, tarde o temprano volveremos a lo mismo que nos llevó a estar donde probablemente hoy estamos. Y creo que esto viene a darle profundidad y a complementar lo que veíamos la semana pasada en el versículo 12 y 13, donde, si lo recuerdas, Juan nos recuerda que solo a través de Jesús tenemos la seguridad y la esperanza de la vida eterna. Déjame leerlo. Regresa a Primera de Juan, por favor, versículo 12 y 13. 11 y 12, perdón. Primera de Juan 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces Juan nos recuerda que a través de Jesús tenemos la seguridad, la esperanza de la vida eterna. Porque cuando nuestros ojos están ahí, cuando nuestra mente y nuestro corazón están anclados a Jesús y a la promesa de la vida eterna, podemos entender que lo que necesitamos con urgencia, como prioridad, es un cambio de carácter que nos prepare y nos alinee para esa realidad eterna a través de la cual tú y yo habremos de entrar. Entonces, quiero que medites en esto. Pero cuando creemos en la promesa de la vida eterna, nuestra perspectiva de la vida presente se transforma, permitiéndonos ver las cosas como realmente son: temporales, pasajeras. Y sí, yo lo sé, vamos a pasar por momentos de dolor. Muchas veces vamos a pasar por momentos de quebranto, de confusión, de pérdida. Vamos a pasar por momentos en el que en más de un sentido nos van a romper, nos van a quebrar. Y la pregunta va a ser: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero cuando nuestra esperanza está en Jesús y verdaderamente creemos en la promesa de la vida eterna, tenemos la gracia para entender que a través de estos momentos Dios está moldeándonos y fortaleciéndonos para lo que habrá de venir. Nos está alineando y llevando en esa misma dirección a la vida eterna. Por lo tanto, nuestras peticiones, más que buscar salir lo más pronto posible de aquello por lo cual estamos atravesando, Señor, será: Señor, a través de esto, moldea, fortalece, transforma mi carácter para poder aprender a confiar más en ti. Señor, a través de esto que estoy viviendo, por favor, no me saques de esto sin antes poder aprender a depender de ti.
Señor, que este quebranto por el cual estoy atravesando no lo quites, sin antes aprender a encontrar gozo y contentamiento en tu presencia. Y sí, sé que son oraciones difíciles. Sé que son oraciones que probablemente requieran mucha humildad y mucha disposición de negarnos a nosotros mismos. Pero ¿puedes ver la diferencia? ¿Puedes ver el tesoro que hay detrás de ese tipo de circunstancias? Y el cuarto punto es este: pero creer en la promesa de la vida eterna nos da la gracia que necesitamos para que nuestra fe, para que nuestra adoración y nuestro amor a Dios se vuelva inquebrantable mientras atravesamos ese proceso en el que Dios nos moldea y nos fortalece a la imagen de su Hijo. Ahí está. Cuando tenemos la esperanza de la vida eterna y lo comparamos ante la realidad de lo que hoy estamos viviendo, podemos llegar a la conclusión de: Señor, creo que me espera algo más glorioso. Creo que el que transformes mi carácter es más importante que cambies esto. Pregunta: pero partiendo de esto, ¿puedes decir que tus peticiones ante lo que sea que hoy estás pasando son peticiones que van conforme a la voluntad de Dios? ¿Son peticiones que tienen como prioridad un cambio de carácter antes que un cambio de lo externo? Medita en eso. Y quiero dejarte con este versículo que creo que va a llenar tu corazón de fe y de ánimo. Romanos capítulo 12. Versículo 2. Así que, hermanos, les ruego, dice Pablo, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el que Dios quiera, anhele y esté cambiando tu carácter como una prioridad conforme a su voluntad, es bueno, es agradable y es perfecto. Quique, pero duele, sí. Es bueno y agradable y perfecto, a lo mejor no ante nuestros ojos, pero es bueno, agradable y perfecto ante los ojos de Dios. Entonces creo que vale la pena. Creo que vale la pena ser transformados a su imagen. Creo que vale la pena pedir oraciones conforme a su voluntad. Oraciones que antes de buscar un cambio de lo externo, produzcan un fruto de cambio interno. Entonces, ¿por qué no te tomas un momento ahí en tu lugar y ores lo que tengas que orar? Habla con Dios y dile: Señor, cámbiame a mí antes que cambiar esto que estoy viviendo. Ayúdame a confiar más en ti. Ayúdame a encontrar consuelo en ti. Ayúdame a encontrar sanidad en ti antes que cambies lo externo, Señor.